Me llamo Mateo, y si alguna vez has sentido cómo se te rompe el corazón por culpa de alguien en quien confiabas con los ojos cerrados, probablemente vas a conectar con mi historia. Yo siempre he creído que el esfuerzo da frutos, que trabajar duro, echarle ganas y ser constante te lleva a donde sueñas. Por eso pasé años entregado a mi trabajo en Strada Enterprises, una de las empresas más importantes de la ciudad. Mientras muchos compañeros salían corriendo a las 6 en punto, yo me quedaba hasta tarde, revisando reportes, ajustando detalles, buscando siempre dar más del 100%. No quería ser uno más, yo quería crecer, dejar huella. Y justo cuando parecía que ese esfuerzo estaba por dar resultado, llegó el famoso evento anual, una cena elegante, tipo gala, donde delante de clientes, socios y directivos se anunciaban los ascensos más importantes del año. Que mencionaran tu nombre ahí no era cualquier cosa. Significaba una nueva etapa, un mejor sueldo, más responsabilidad, más respeto. Yo sabía que estaba en la lista, me lo habían insinuado varias veces, y esa noche fui con el corazón latiendo a 1000, pero también con orgullo. A mi lado iba Fernanda, mi esposa. Llevábamos años juntos, y durante todo ese tiempo, ella había sido mi motor, mi apoyo, mi porra número 1. Cuando yo dudaba de mí, ella me levantaba. Cuando pensaba rendirme, ella me recordaba por qué empecé. Nunca, jamás, tuve motivos para desconfiar de ella. La cena fue en un salón de esos de revista, todo impecable. Llegamos temprano para convivir un rato antes de que empezara la parte formal. Fernanda se veía espectacular. Su vestido era tan elegante que varias personas se le acercaban solo para halagarla. Y no solo era su apariencia. Fernanda tenía esa chispa, esa forma de hablar con todos como si los conociera de años. Sabía exactamente qué decir, cuándo sonreír, cómo conectar. Yo me sentía afortunado. Ver cómo incluso los altos mandos se acercaban a saludarnos y cómo ella manejaba todo con soltura me hacía pensar. Sí, ella es la indicada, la mujer con la que quiero todo. Pero entonces, algo empezó a hacer ruido dentro de mí. Me di cuenta de que Fernanda pasaba mucho tiempo cerca de Gerardo. Él era mi jefe directo, un tipo de mucho peso dentro de la empresa. El que movía los hilos, asignaba proyectos, y decidía quién subía y quién se quedaba. Al principio pensé que era pura cortesía. Fernanda era extrovertida por naturaleza, pero había algo en su forma de estar cerca de él, algo que no me cuadraba. Después de un rato, se me acercó y me dijo que necesitaba salir a contestar una llamada. Me mostró el celular. Un número desconocido. Le dije que no se preocupara, que fuera. Y me quedé platicando con unos colegas. Pero mi mente ya no estaba ahí. Empecé a buscarla con la mirada. Nada, me paré, caminé hacia el bar. No estaba. Fui a los pasillos, a la zona de bocadillos, incluso pregunté si alguien la había visto. Nada. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Y no aparecía. Yo no quería ser ese esposo celoso que arma escenas, pero la inquietud ya se me notaba hasta en el cuerpo. Algo dentro de mí me decía que esta noche, la que debía ser la más feliz de mi carrera, iba a cambiar mi vida para siempre. Fue entonces cuando se me acercó Ernesto, un compañero con el que de vez en cuando coincidía en proyectos. Traía una copa en la mano, sonrió medio de lado y me dijo en voz baja: «Tú eres tranquilo, Mateo, pero si yo fuera tú, pondría más atención en tu esposa. Toda la noche ha estado pegada a Gerardo». Me reí. Hice como que no me importaba. Solté un comentario sarcástico, como para quitarle peso a sus palabras. Pero por dentro, sentí como algo se me atoraba en el pecho. Ya llevaba más de media hora sin saber de Fernanda. Casi sin darme cuenta, empecé a buscarlos con la mirada. A ella y a mi jefe. El corazón me latía con fuerza, y mis pies se empezaron a mover solos, alejándome del bullicio. Crucé el lobby, pasé junto a la recepción, y me metí por un pasillo estrecho que llevaba a los baños y áreas técnicas. Entonces los escuché. Voces, bajitas, medio ahogadas. Alguien hablaba en tono muy bajo, casi como si no quisiera ser escuchado. Luego se oyó un suspiro apagado, y todo dentro de mí se congeló. Traté de sonar calmado y dije: «¿Fernanda? ¿Estás ahí?». Por un momento, silencio. Luego se oyó un pequeño alboroto, como si alguien se estuviera acomodando a toda prisa. La puerta se entreabrió, y ahí estaba ella. Su cabello estaba despeinado, el vestido arrugado, y su cara lo decía todo. Detrás de ella apareció Gerardo. Traía el saco desabrochado, la corbata floja y una mirada incómoda, como si supiera exactamente lo que yo había entendido. Nos quedamos los tres en ese pasillo angosto. El tiempo se detuvo. No hubo gritos,
ni escenas. Solo una claridad brutal que se apoderó de mí. Saqué el celular, abrí la cámara y grabé unos segundos mientras decía: «Hoy es la cena anual de Estrada Enterprises. Esta es mi esposa Fernanda, y este es mi jefe, Gerardo. Acabo de encontrarlos saliendo de una habitación cerrada». Ellos se quedaron paralizados, sin saber qué decir. Yo apagué la cámara, guardé el celular y me di la vuelta. No necesitaba explicaciones. Ya lo había visto todo. Salí del lugar, me subí al coche y manejé solo de regreso a casa. El teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes, pero no contesté. No quería escuchar su voz, no quería ver su cara. Sentía como si todo lo que había construido se hubiera venido abajo en un solo instante. Cuando llegué a casa, entré a la sala y me senté. El silencio era tan denso que pesaba. No sentía coraje, ni tristeza, solo una desolación tremenda, como si me hubieran arrancado algo. Pasó un rato y escuché que se abría la puerta. Era ella, Fernanda, con la cara hinchada de tanto llorar, despeinada, rota. Me miró como buscando en mis ojos una chispa de compasión, pero yo solo podía sentir vacío. «Mateo», susurró. «No hace falta», le respondí sin mirarla. Esa noche dormimos en la misma casa, pero fue como si fuéramos dos desconocidos. Yo escuchaba cómo sollozaba en otra habitación, pero no me salía a consolarla. Algo dentro de mí ya se había roto para siempre. Los mensajes de compañeros no paraban. Las llamadas seguían llegando. Sabía que la escena del pasillo ya se estaba convirtiendo en tema de conversación. Pronto lo sabrían todos. A la mañana siguiente la encontré en la cocina. Fernanda estaba ahí, con la mirada baja, y en sus ojos se le leía clarito. «Dame chance de explicarte». Me senté frente a ella, en completo silencio. Ni una gota de emoción me salía. «Ya no hay nada que decir», solté con una voz tan firme y fría que la hizo estremecer. «Mateo, por favor, yo te amo. Fue un error. Yo...», empezó a decir entre sollozos. Me reí, sin ganas, con ese tipo de risa que duele más que 1000 palabras. «¿Que me amas? ¿Y lo de Gerardo qué? ¿Fue la primera vez o solo la primera vez que te caché?» Y entonces, silencio. Un silencio tan fuerte que dolía más que cualquier grito. Me paré de la silla, la miré directo a los ojos y le dije: «Puedes quedarte aquí hasta que terminemos con el papeleo, pero después te vas». Fernanda rompió en llanto. Me pedía, me rogaba, me decía que la perdonara. Pero ya no quedaba nada en mí. Yo ya no sentía ni enojo ni tristeza, solo ese vacío helado que deja la decepción. Salí de la cocina dejándola sola, con su llanto y con la verdad. Que hay errores que no se borran con un simple «lo siento». Mientras tanto, en la oficina ya se empezaban a correr los rumores. Bastaron un par de días para que todo mundo supiera lo que había pasado. Los altos mandos estaban en shock. La imagen de la empresa estaba en juego, y ni la reputación de Gerardo podía cubrir lo que había hecho. Empezaron las auditorías internas, y para sorpresa de nadie, salió a la luz que no era la primera vez que Gerardo se metía en situaciones parecidas. Se rumoraba que lo iban a separar del cargo, que su salida era solo cuestión de tiempo. A mí me pidieron una declaración formal, pero, siendo sincero, no tenía ninguna intención de participar en ese drama de oficina. Yo ya había perdido demasiado. No buscaba venganza. Lo único que quería era cerrar ese capítulo. Una semana después se confirmó. Gerardo fue suspendido, y poco después despedido. Su carrera, esa que había construido durante años, se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Algunos me preguntaron si me alegraba, si me sentía satisfecho de ver cómo el que destruyó mi matrimonio recibía su merecido. Pero la verdad, no sentía nada. No sentía victoria. Solo ese hueco que deja una historia que terminó mal. Fernanda seguía rondando por la casa como un fantasma. Trataba de hablar conmigo, pero yo ya no le respondía. Lo nuestro se había terminado. Y aunque sus palabras buscaban abrir alguna puerta, ya no había ninguna. Los días pasaban y comenzó lo más pesado. El proceso legal. Empecé a juntar documentos, a buscar abogado. Había que iniciar el divorcio. Mis compañeros en el trabajo eran discretos. Algunos me preguntaban cómo iba todo, con buena intención. Yo solo respondía lo justo. ¿Para qué alargar lo que ya estaba roto? Nada ni nadie podía regresar lo que perdí esa noche. Pero poco a poco, al menos, empecé a encontrar paz. Separarme de ese dolor fue como salir de un cuarto oscuro. Y aunque el corazón todavía dolía, por fin podía respirar. Es curioso cómo en las oficinas los chismes duran poco. Al principio, todos susurraban a mis espaldas:
Pero en una empresa grande, los escándalos van y vienen. Siempre hay algo nuevo que los reemplaza. Al poco tiempo, el tema se apagó. Y sí, al final sí me dieron el ascenso por el que tanto había trabajado. Ese que durante años soñé. Pero la verdad, ya no se sentía como lo había imaginado. A veces me parecía una recompensa vacía, como si todo ese esfuerzo, esas noches sin dormir, los nervios, solo hubieran servido para ganar algo que ya no sabía si quería. Aún así, el trabajo no paraba. Y poco a poco, al sumergirme en él, fui pensando menos en cómo se terminó mi matrimonio de un día para otro. Fernanda se quedó en la casa más o menos un mes, mientras los abogados armaban los papeles. Pensé que íbamos a discutir todos los días, que esto se iba a volver una batalla constante. Pero no, casi no hablábamos, ni siquiera había energía para pelear. A veces trataba de ayudar en la cocina o con la limpieza, pero todo lo hacíamos en silencio. Entre nosotros había un abismo, uno tan grande que ya ni ganas daban de asomarse. El día que me llegó la notificación con la fecha oficial del divorcio, sentí una especie de alivio. Amargo, sí, pero alivio al fin. A veces, muy dentro de mí, me preguntaba si todo fue demasiado rápido. Si tal vez debimos hablar más, entender qué la llevó a hacer lo que hizo. Pero luego me venía esa imagen a la cabeza, el momento en que abrí la puerta y los vi juntos, y se me aclaraba todo. Eso no fue un error de una noche. Fue algo que mató lo nuestro para siempre. Una noche, ya casi en la semana de su mudanza, me llegó un mensaje. Era de ella. Estaba en la habitación de al lado, pero prefirió escribirme. ¿Podemos hablar? Recordé cómo antes me mandaba mensajitos bonitos cuando me quedaba tarde en la oficina. Y ahora, ese ¿podemos hablar? Me sonó tan distante, tan ajeno. Aún así, salí al pasillo y la vi sentada en el sillón. Tenía el teléfono entre las manos, la cara apagada, sin lágrimas, solo tristeza. Sé que lo que hice estuvo muy mal, me dijo. Tú eras la persona más cercana que tenía. Y no hay no hay forma de justificarme. Solo quiero que sepas que me arrepiento. De todo lo que rompí. Me quedé en silencio un buen rato. Quise saber si sentía algo más que indiferencia. Pero número. ¿Sabes qué pasa? Le dije por fin. Que la confianza no se recupera. Muere en el instante en que ves eso. Lo que yo vi. Volvimos a quedarnos en silencio. Pero ya no fue incómodo. Fue definitivo. Ella entendió que no habría vuelta atrás. Solo cruzamos una mirada triste. Ya no había nada más que decir. Pocos días después, se fue. Y yo regresé a un departamento vacío. Uno que hacía no mucho estaba lleno de su risa, de sus pasos, de sus planes. Me senté solo en la cocina, recordando cuando hacíamos bromas sobre cómo le íbamos a poner a nuestros hijos. Pensábamos en viajar por las montañas de Chihuahua o irnos unos días a la playa en Cancún. Y ahora todo eso se había deshecho como arena entre los dedos. Pero la vida sigue. Aún tenía que terminar el papeleo del divorcio, volver poco a poco a una rutina más mía. Empecé a encontrarle sabor a las pequeñas cosas. Salir a correr temprano, mirar las luces de la ciudad desde el balcón, sumergirme en nuevos proyectos con gente nueva. Y aunque no estoy listo para volver a tener una relación, porque la herida sigue ahí, fresca, al menos sé que estoy avanzando. Y eso ya es un buen comienzo. Una noche, justo cuando me iba a sentar a cenar, sentí que el celular vibraba. Era un mensaje de ella. Te extraño. Dame una oportunidad para explicarte. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. Luego apagué el celular y lo puse boca abajo sobre la mesa. Sabía que no quería seguir esa conversación, no tenía caso, y como si lo hubiera presentido, ya no escribió más. Algunas personas me preguntaban, ¿y si hubieras intentado arreglarlo? Todos cometemos errores. Ella era tu todo, ¿no? Tal vez. Pero yo tenía claro algo. Hay traiciones que no se curan con disculpas. Cuando alguien rompe tu confianza de forma consciente, cuando lo ves con tus propios ojos, ya no hay vuelta atrás. Yo no podía seguir con ella como si nada hubiera pasado. Ya han pasado varios meses desde entonces. Firmé los papeles, pasé por todo el proceso legal, y nuestro matrimonio quedó atrás, de manera oficial. Entre mis amigos y familiares hubo opiniones divididas. Unos decían que debí perdonar, otros que hice lo correcto. Pero al final, esa decisión era solo mía. Tenía que cuidar mi dignidad, y no convertir mi vida en una telenovela eterna. ¿Y Gerardo? Lo corrieron. Su imagen quedó por los suelos. No volvió a tener el poder que solía tener. Me llegaron comentarios de que intentó buscar trabajo en otras empresas, pero su nombre ya estaba marcado por el escándalo. Una puerta tras otra se le fue cerrando. Era lógico.
Abusó de su puesto durante demasiado tiempo, pasando por encima de lo más básico, el respeto. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la vida no se acaba cuando alguien te rompe el corazón. Sí, el golpe duele. Sí, te cuesta volver a confiar. Pero también es cierto que uno puede seguir adelante. Aprendí a mirar a la gente con otros ojos, a entender que hasta las apariencias más bonitas pueden esconder mentiras. Pero eso no significa que el mundo esté vacío. Solo hay que saber en quién confiar. Y si te estás preguntando si le di otra oportunidad, la respuesta es no. Algunos dirán que fui duro, otros que fui valiente. Pero yo estoy convencido. Hay cosas que simplemente borran todo lo que se construyó. Y el día que los vi juntos, ese día, nuestro matrimonio dejó de existir. Cuando todo se calmó, empecé a vivir de nuevo. Sin mentiras, sin el miedo constante de que alguien me clavara por la espalda la daga de la desconfianza. A veces la gente me pregunta, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si esa noche ella no se hubiera ido con él por ese pasillo? Pero la vida no se vive con hubieras. Lo que pasó, pasó. Y cada escena de esa noche se quedó grabada en mí, como una cicatriz que arde. Hasta que, poco a poco, se cierra. Hoy mis días son más tranquilos. Acepté la nueva posición en Strada Enterprises y me enfoqué de lleno en mis proyectos. Los compañeros dejaron de hacer preguntas y solo los más cercanos saben lo que en verdad viví. A veces, incluso, me sorprendo agradeciendo que todo explotara como lo hizo, porque me permitió abrir los ojos, darme cuenta de que tenía a mi lado a alguien que no compartía conmigo lo más importante, los valores. Y es mejor enterarse ahora que después de 20 años juntos. También me han preguntado, ¿y tú crees que todavía vale la pena confiar en alguien? Y sí, yo creo que sí, porque sin confianza no se puede construir nada real. Lo único que ha cambiado es que ahora tengo más cuidado, menos fantasías, más claridad. Y si alguien vuelve a fallarme, al menos ya sé cómo levantarme. Eso sí, no pierdo la esperanza de cruzarme con personas que sí sepan valorar lo que uno da con el corazón, que no tiren la lealtad a la basura por un impulso. Tal vez esta historia suene fuerte, o muy directa, pero nunca me ha gustado disfrazar lo que duele. La traición no siempre grita. A veces es silenciosa, y duele más cuando ves con tus propios ojos a la persona que más amabas haciendo algo que jamás imaginaste. Y cuando pasa, cuando todo explota, ya no hay lugar para las dudas. Toca tomar decisiones, aunque duelan, porque es mejor salir de ese campo de batalla con la frente en alto, que quedarte a vivir entre las ruinas de lo que alguna vez soñaste. Hoy, cuando miro todo con distancia, no me arrepiento de lo que hice. Fue mi camino. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Tal vez tú hubieras intentado perdonar, dar otra oportunidad, reconstruir. Y está bien. Cada quien decide cómo enfrentar el dolor. Pero yo, hasta el día de hoy, sigo creyendo en algo muy simple. Si una persona de verdad te valora, no te rompe el alma. Y si lo hace, entonces no hay regalo, ni palabra bonita, ni promesa que pueda regresar lo que destruyó. Comparte tu historia en los comentarios. Me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.